se ha sorprendido, porque usted me lo decía justamente fuera de cámaras cuando conversamos hace un instante, se ha sorprendido que José Domingo Pérez presente una nueva acusación sin haber todavía recibido la declaratoria de nulidad del auto de enjuiciamiento contra Keiko Fujimori. Eso también, yo justamente investigando para esta entrevista, lo he averiguado el día de hoy. Cuéntenos un poco esos tiempos, porque claro, no se va a sorprender que José Domingo Pérez haya dado esta información a través de sus amigos en algunos medios de comunicación, que ustedes no se hayan enterado, pero cuéntenos eso de los tiempos, porque claro, él ya presentó una nueva acusación, pero todavía no se había declarado la nulidad de la acusación anterior. Así es, una vez más, faltando digamos, al deber que tiene de actuar conforme a derecho, ha quebrado todas las garantías procesales. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas que la Sala Penal Nacional confirmó la nulidad del juicio oral y retrotrayó todo hasta el cierre de la investigación? Correcto, producto, digamos, de una sentencia previa del Tribunal Constitucional respecto del señor Klimper y de otra emitida por la Corte Suprema en el caso del señor Briceño. Okay. Entonces, por ambas sentencias se retrotrayó todo. ¿Cuándo ha sido esta última del caso Briceño, perdón? Esa fue el año pasado, ambas fueron el año pasado o inicios de este año, en la cual le declararon fundado un amparo a él, porque también había, el caso del señor Briceño es aún más grave. ¿Por qué? No, eso es un abuso de una... Total, un abuso total, incluso ahí... ¿Se le dejó fuera el caso Cocteles? Se declaró la nulidad también para él. Ok, pero ¿sabe si ha sido incluido en este nuevo? Es que no me han notificado. Ok, explíquenos, por favor, yo solo sé tiempos. lo que sale en redes. Explíquenos los tiempos. Se confirmó la nulidad del juicio y se retrotrayó todo. Y entonces esto incluso ha sido impugnado, ha presentado una casación por lo que declaró en su momento el señor Vela, pero bueno, pese a ello, digamos, le tocaba en su momento emitir un nuevo requerimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es, yo juez, que tengo todo el expediente, tengo que esperar obviamente que la Sala Penal remita al colegiado de juicio, el que llevó el juicio anterior, y me remita a mi nuevo juez. ¿Quién es el nuevo juez? El 10º Juzgado de Investigación Preparatoria, el doctor Verástegui, porque como recuerdas, el doctor Zúñiga fue apartado del proceso. Este juez tenía que emitir la resolución que ejecutaba todo lo anterior y por tanto declaraba nulo el auto de enjuiciamiento, nula la anterior acusación y todas las demás. El señor Pérez nos esperó. El 2 de julio, por lo que sabemos por los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, habría emitido un nuevo requerimiento acusatorio. Al día siguiente, el juez emite una resolución recién declarando la nulidad, es decir, recién viabilizando para que el fiscal pudiera emitir un nuevo requerimiento. Y no solamente llama la atención eso, Cristian, sino porque... Perdón, doctora, yo veo acá las fechas y no me queda claro, porque claro, sí, digamos, se hizo público que es el 3 de julio, la nota que yo tengo de LP, que es mi fuente, digamos, más especializada en derecho. Y ahí está toda la información. Correcto, 3 de julio, pero efectivamente la resolución es del 2 de julio de este año. Pero el 3 lo hace público. Está firmada el 3 de julio. Parece que la fecha quedó 2 de julio, pero si tú observas son los cuadraditos de arriba donde sale la fecha de firma. Ok. 3 de julio. Ok, pero se sabía a priori, usted también sabía de esto, como José Domingo Pérez podría haberlo sabido. Pudo haberlo sabido, no lo sé, no me consta. Yo me enteré cuando me han notificado el 3 de julio. Ok, pero digamos, igual llama la atención, es decir, él podría alegar, si muestra finalmente fechas, que bueno, él se enteró de este tema, inmediatamente la presentó el mismo 2 de julio, a hora de la tarde, o el 3 de julio. ¿Cuándo es que presenta José Domingo Pérez la acusación? Salió en redes sociales el 2 de julio en la noche, tarde-noche. Pero hay dos motivos que le impedían a él pronunciarse, así digamos se hubiera adelantado y alguien le dijo una bolita mágica, oye, el juez va a sacar la resolución. Dos motivos. Primero, la defensa del señor Klimper había solicitado la inhibición del señor Pérez, al señor Pérez, ¿no? Porque digamos resultó agraviado por lo de la sentencia del Tribunal Constitucional y el señor Pérez le respondió: no me puedo pronunciar por tu pedido de inhibición, es decir, no te puedo decir si me aparto o no del proceso porque no tengo el expediente. El expediente no me ha llegado todavía. Segunda cuestión fundamental que le hacían impedir, digamos, emitir la acusación nuevamente. ¿Ustedes han pedido también la inhibición de José Domingo Pérez? Así es. Una vez más, ¿va? Porque ya yo varias veces he estado reclamando la exclusión de este señor. Para hacer una acusación, Cristian, tienes que adjuntar pruebas. Eso lo dice el Código Procesal Penal. Este señor presentó las pruebas, las documentales, el 11 de julio del 2021, cuando fue la primera acusación que luego le fue devuelta y declarada nula.
Todo eso está en el expediente judicial que él dijo a la defensa, señor Klimper, no me puedo pronunciar para ver si me aparto o no, porque no tengo el expediente. Ok, o sea que haya presentado la acusación tan rápido contradice el hecho de... Cuando recién a él le están remitiendo el expediente con todo, cuando el juez el 3 de julio declara recién la nulidad del autoenjuiciamiento de la acusación y digo, no, recién envíese todo. La pregunta es, ¿por qué entonces solo se ha contradicho y se ha adelantado? Y segundo, ¿cómo acusó si no están las pruebas? O sea, en verdad, lo que ha hecho, lamentablemente, una vez más es quebrar las garantías fundamentales del debido proceso. A ver, una cosa es que él pueda tener un afán figuretista, de hecho la tiene, haya estado en algunos programas amigos en streaming que le han dicho, oye, ¿cuándo sale este tema? Y él obviamente al saber que había un declarado nulo, él presenta, pero lo que no entiendo, explíqueme bien, es por qué usted alega que podría haber una violación a las garantías fundamentales en un proceso. A ver, si había una petición para que se aparte del proceso, por lo cual estaban diciendo, usted no puede pronunciarse, usted no es competente, usted no es imparcial, o sea, ¿él no ha es debido objetivo. responder ese pedido de inhibición antes de presentar una acusación? Mínimamente. ¿Y Pero cuál no... fue la excusa? No tengo el expediente. Ya, ok, pero esa es una percepción, o sea, no es una violación de una garantía de debido proceso. Es tangible. Pero si es tangible, ¿por qué ustedes no lo presentan a un juez para que finalmente aclare o resuelva ese tema? Hemos pedido al juez ahora la devolución de la acusación. Ajá. ¿Por qué? Cristian, es que esto no se puede hacer. Si yo estoy cuestionando tu doctora, participación... usted va a pedir la devolución, todavía no ha pedido nada. Ya la pedimos. Independientemente de que tampoco conozca la acusación. Independientemente, pues los medios de prensa dan cuenta de que hay una acusación, es más, presentan la hoja de recepción con el cargo de la fiscalía. O sea, ¿quién más ha presentado si está al cargo de la fiscalía? Okay. Yo no lo tengo, así que yo no puedo haberla filtrado. ¿Qué piden que se... se le devuelva la acusación. Ok, pero ¿para qué? ¿Qué se tiene que corregir? Porque para que la acusación corrija. se va a presentar eventualmente tarde o temprano. Y además para que se resuelvan las peticiones de inhibición y de exclusión que hay en su contra. Su participación está cuestionada en este proceso, Cristian. Mínimamente él debió haber dado una respuesta, acepto la inhibición o no la acepto, ¿sabes qué? Me quedo en el proceso. Pero da una decisión para que uno pueda impugnar y pueda corregir. Pero no puede actuar de la manera como ha actuado. Va a regresar, le van a exigir que él se... Tiene que pronunciarse antes. Ok, no lo hizo, lo va a tener que hacer ahora. Lo va a tener que hacer, obviamente. Y va a quedarse en el caso. Déjame hacerle la pregunta, desde el punto de vista procesal, no político, no periodístico, lo que hago yo, desde el punto de vista procesal, ¿por qué alguien quisiera que José Domingo Pérez deje justamente el cargo de fiscal? La famosa frase, no, déjalo, si se está equivocando, déjalo nomás que se equivoque. Claro que no, y nuevamente 3 años más, digamos, a ver. Ok, pero, entonces, que sea un incapaz en la acusación no quita que se afecte, digamos, la seguridad jurídica de los investigados. ¿Por qué? Por el tiempo de estar sujeto a una investigación, a una acusación, etcétera. Y no solamente por el tiempo, Cristian. Nosotros siempre hemos alegado desde un inicio, y a mí me has escuchado desde el día 1 reclamar que a Keiko se le está investigando aquí por hechos que no constituyen delito. Ahora, según la prensa, da cuenta que se habría retirado entre 18 a 19 personas y la acusación ya no sería contra más de 40, sino por un número menor. Sí. O sea, estaría reconociendo que no hay delito respecto de estos. La gran pregunta es, Cristian, Perdón, doctora, que no hay delito respecto de qué. Para 19 personas no hay delito. Reduce el marco de imputación. El alcance de imputación. Así es. Que reduzca a 19 no quiere decir que no haya delito respecto de las personas que quedan. Concentrémonos respecto a estos 19. ¿Sabes cuánto tiempo, que supuestamente sale? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado en este caso, Cristian? En este caso arrancó octubre del 2015. Sí. Casi 10 años. ¿Quién le quita a estas personas esos casi 10 años? Absolutamente, todo el riesgo que absolutamente nadie, pero conociendo cómo es de injusta la justicia en el Perú, también debe ser un alivio finalmente quedar fuera de ese proceso. Hay muchas personas con graves enfermedades, personas que quebraron su familia, que quebraron su negocio. Pero yo, por ejemplo, el caso de Briceño, que lo conozco personalmente y que he leído, lo he tenido acá, yo pensaría que, claro, él, de acuerdo a su salud, a su situación, él prefiere que lo dejen fuera, se recuperará, estará tranquilo y ya después verá finalmente cómo va a accionar para que buscar alguna manera de reparación respecto del tiempo que le hicieron perder, pero no sería nada desdeñable que te saquen del proceso. Sin lugar, no estoy diciendo lo contrario. Okay. Lo que estoy diciendo, Cristian, que este es un reconocimiento tardío. Si el fiscal hubiera sido un fiscal pro, correcto, diligente y objetivo,
no les hubiera hecho pues tanto daño en No, tanto doctora, tiempo. no lo es, pues no lo es. Ahora lo que yo quiero llegar es finalmente él no lo va a hacer, él está en una vorágine ya política, ¿no? Judicial, con Rafael Vela, con un grupo. Finalmente eso va a ser, eso va a quedar. Nuevamente en previas a un tema electoral, ¿no? Recuerdo la anterior acusación fue el 11 de marzo del 21, un par de meses antes de la segunda vuelta. Ahora nuevamente previos a un año preelectoral, entonces yo en verdad, o sea, cada vez que hay un tema electoral en este tema, tenemos un fiscal protagonista. ¿Cuándo se ha visto que un fiscal sea protagonista o un juez sea protagonista de una campaña electoral? Yo creo que debemos dejar eso de lado para cualquier partido político. No estoy diciendo solamente en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Quiero ser muy clara en ello. Yo creo que contaminar el proceso de elección democrático de un país a través o utilizar indebidamente el sistema de justicia para ello nos viene mal como país. Nos ha venido mal y nos vendrá mal si seguimos con actores del sistema de justicia que se quitan el ropaje de jueces o fiscales y se convierten en protagonistas políticos. Usted como abogada, hay de todos lados lo que finalmente usted me dice, pero usted como abogada, digamos, más allá de el alivio, si se quiere, para estos 19 investigados, ¿ok?, al cual se ha requerido el sobreseimiento y el sobreseimiento parcial de 2 de ellos. Más allá de justamente el beneficio para estas personas, ¿a usted como abogada de Keiko Fujimori afecta en algo que se haya pedido el sobreseimiento, más allá de lo que me ha dicho que, claro, finalmente reconoce tardíamente que se equivocó respecto a estas 19 personas? Él podría argumentar también que no se equivoca, sino que nada finalmente de concentrarse mejor en la acusación que ahora ha presentado, reduce finalmente, ¿no?, esa cantidad de investigados y acusados. Pero usted como abogada, ¿cree que eso la beneficia? ¿Cómo lo probaría? ¿Qué podría argumentar? Si es que así lo cree. Tendría que leer el documento. Ok, estamos no lo así, tenemos. entonces. Pero lo que sí me llama poderosamente la atención es lo siguiente, Cristian. Antes le pedía a Keiko 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad. Hoy, según 35. la prensa, 35. Hay 2 factores que, al contrario, me llaman la atención. Primero, ya no son 40 y tanto acusados, ahora es un número menor. Se debilita el caso. Segundo lugar, Salude a José Domingo Pérez, se está corrigiendo, doctora. No digo que, pero tardíamente, pues alguien le habrá dicho, oye, ya, pues no. No, digo, segundo factor, ya no hay delito de obstrucción a la justicia. Ahora hay 4 tipos penales, de los que, salvo que hubiera reducido alguno más. Entonces no se explica cómo, si el caso, digamos, no tiene estos 2 factores tan importantes, al contrario termina pidiendo una pena superior a la anterior. En verdad, yo veo acá 35 años de cárcel con 730 días multa, organización criminal en concurso con delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Sí, estaban la vez anterior. Recuerda que es organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica, antes obstrucción a la justicia y por mandato del Tribunal Constitucional ya no obstrucción a la justicia. Ok, y sin embargo lo que usted le llama la atención es que si son menos delitos imputados, y menos ¿cómo personas? Así la pena es mayor. Y menos personas, y cada persona con un marco fáctico, o un hecho imputado. ¿A razón de qué? ¿Para qué leer y analizar cómo es que ha sustentado esta nueva acusación? Insisto, ok, eso lo tendremos que justamente conocer en el documento. Ahora, doctora, efectivamente usted ha dicho que se vienen tiempos electorales, entonces yo le quiero preguntar, y creo que se lo pregunto cada vez que le entrevisto, más allá de que obviamente la argumentación respecto de el trabajo procesal de José Domingo Pérez es lamentable, como yo lo vengo sosteniendo hace tiempo, pero ¿qué es lo que sí reconoce Keiko Fujimori respecto de los elementos que José Domingo Pérez plantea en su acusación? No como delitos, doctora, ¿recepción de dinero? Bueno, hubo en su momento, incluso cuando ella, recuerda, estuvo en prisión, ella a través de sus redes sociales emitió un pronunciamiento respecto a los aportes que dieron los empresarios nacionales. Ok, entonces niega Odebrecht. Siempre. Y la negación de Keiko parte de digamos, lo que siempre ha respondido el señor Yoshiyama respecto a quien se le atribuye, según la Fiscalía, haber sido el receptor de este aporte, y el señor Yoshiyama siempre ha negado este supuesto aporte. Y la Fiscalía del día de hoy, Cristian, diga lo que diga, no ha sabido justificar o probar, mejor dicho, este supuesto aporte en el caso de Fuerza Popular. No hablo de otro caso, en el caso de Fuerza Popular. Ese supuesto aporte de Odebrecht a Fuerza Popular. Exacto. Sí. Ok, pero entonces finalmente lo que, por ejemplo, denunció
el sobrino del señor Yoshiyama respecto de lo que se le pedía, buscar amigos para que digan que aportaban dinero. Ustedes sostienen que eso es cierto, pero no fue para el dinero de Odebrecht, sino fue para el dinero de empresarios peruanos. Léase Dionisio Romero, léase Rasmussen, etcétera. Lo que nosotros, dentro de la propia tesis de la Fiscalía, que se sustenta en la declaración del sobrino del señor Yoshiyama respecto a la supuesta simulación de aportantes, eso bajo esta propia tesis no es delito, pues, Cristian, es un tema administrativo. Doctora, y lo hemos dicho del día uno. Yo no soy juzgado, yo no soy juzgado, pero lo entonces, hemos dicho siempre. eso sí lo reconoce. Lo hemos dicho y lo hemos cuestionado siempre. No, yo sé que ustedes cuestionan, eso podría cuestionarlo, ¿no? Si es que la tesis de la Fiscalía es esa, pues señor, se está equivocando de vía. Usted no debe venir a un juzgado. Yo estoy preguntando si es que ustedes reconocen que hubo finalmente. Yo no puedo reconocer nada, yo soy abogada. No, pero reconocer no que le entregó Odebrecht, sino que finalmente sí, efectivamente, ese dinero que usted reconoce, sí se le pidió, y eso será una falta administrativa, no sé si es que es algún delito. Dentro de la tesis de la Fiscalía, si esa es la tesis, obviamente, o sea, pero yo soy clara, Cristian, aquí, o sea, clarísima en un tema. Esto es un tema administrativo y lo voy a decir siempre. Ok, pero el hecho justamente de haber pedido también aportantes falsos es un tema administrativo. Que es un tema del señor Yoshiyama sobrino. Yoshiyama sobrino. Y ahí hay que tener muy en claro los temas de competencia y responsabilidades. ¿Cuánto dinero reconocen que sí se recibió para esa campaña? No, los datos no los tengo ya. Tanto número y tanta cifra que nos han venido dando y cambiando que te mentiría si te suelto ahorita un número, sinceramente. Ok, pero digamos, una buena cantidad de dinero. ¿Ustedes han presentado algún peritaje que pueda demostrar que toda esa plata que entró, que usted me dice ahorita no recuerda exactamente, se gastó en temas de campaña? Porque siempre lo que plantearon, algunos, digamos, no, juristas, si se quiere, ¿no?, con una postura política claramente contra Keiko Fujimori, que además reconocían, ¿no?, en un tema de honestidad, decían, oye, lavado de activos y, o sea, no hay por ahí porque finalmente no era una coima, no había una ley que, pero enriquecimiento ilícito, partiendo de que esos dineros se habrían quedado enriqueciendo ilícitamente a Keiko Fujimori o a su entorno. Ya, te explico. Por favor. Clarísimo en esto. No solamente hemos presentado nosotros pericias, Cristian, las pericias de la propia Fiscalía, así no le terminen gustando al fiscal Pérez, porque las mandó él mismo a devolver y los peritos se mantuvieron. Las pericias de oficio concluyeron, primero, Keiko Fujimori no tiene desbalance patrimonial. Segundo, envió a hacer una pericia para que precisamente los peritos, los economistas, los contadores y los financistas de la Fiscalía determinen si algún monto de dinero de los supuestos aportes que recibió Fuerza Popular fue al patrimonio de Keiko Fujimori y de sus allegados, incluyendo Marvito Villanel. Cero. La conclusión fue negativa. No le gustó al señor Pérez, pero ahí está la conclusión. Tercera pericia que envió el señor Pérez a decir, a ver, hagamos la ruta del dinero, porque mi tesis es que el dinero salió de Brasil, se fue por Panamá, llegó a Perú y llegó a Keiko Fujimori. Está hablando únicamente del caso hoy, yo le estoy preguntando en términos generales de los empresarios también peruanos. Y te estoy respondiendo. Okay. Esta tercera es la ruta del dinero. Perfecto. Pero la segunda que te digo y la primera, la del desbalance, es en general. La segunda fue todos los aportes. Todititos los aportes, desde una rifa hasta el aporte mayor, todos. Y en la tercera, también los peritos concluyeron Perdóneme, que no en la rifa también se obtuvo, digamos... Está acreditado. Pero, digamos, en la rifa me va a decir que se obtuvo, digamos, más dinero del que ya se había aceptado, porque, a ver, el tema de la rifa en su momento era porque claramente nadie nos había contado que casi todos los grupos políticos, incluido Fuerza Popular, recibía dinero, usted niega que haya sido Odebrecht, pero del BCP, de Rasmussen, que tenían pues recibiendo 9, 10 millones en varias campañas, etcétera. Entonces, claro, ante esa negativa y ese desconocimiento, claro, decía, bueno, he hecho una rifa, he hecho una no sé qué cosa, un cóctel, etcétera. En caso de Fuerza está acreditado, aunque no les guste al señor Pérez. ¿Qué está acreditado, doctor? La rifa, que se hicieron cócteles y que se hicieron actividades. Y que eso generó dinero para la campaña. Está acreditado, Cristian, están las pericias. Y ahora también está acreditado que ese dinero extra que se ocultó y lo descubrimos por justamente el caso Odebrecht, que llevó a varios a tener que confesar que habían entregado dinero a Fuerza Popular y a otros partidos, eso también está plenamente probado en qué se gastó. Todo. A pesar de que usted me está admitiendo que es una falta administrativa, porque ustedes debieron declarar ese dinero. Y está acreditado, no solo pericias contables, pericias económicas también. Como te digo,
Todo está acreditado y documentado, Cristian. Aquí, y en verdad yo te explicaba, y decía, sí, para otros casos, pero en el caso de la señora Fujimori de Fuerza Popular se hicieron estas 3 pericias de oficio. Ok. Y fuera de las pericias de parte que nosotros presentamos. Voy a ir a una pausa, doctor, y le voy a pedir que me explique por qué usted, digamos, contradice lo que sostiene José Domingo Pérez, que finalmente, claro, por ahí era lavado de activos, no necesariamente porque el dinero tenía un origen ilícito de Odebrecht, más allá que él sostiene que recibieron ustedes dinero de Odebrecht, sino que el lavado de activos habría venido posteriormente en todas estas simulaciones para, de alguna manera, ocultar que habían recibido un dinero de otras empresas. Eso es lo que él plantea, que eso es lavado de activos. Bien, doctora, la pregunta que le hacía, ¿no? Digamos, su respuesta respecto al argumento de José Domingo Pérez, bueno, así el dinero haya sido no de la Caja 2, de la Caja Negra, los actos que cometió Fuerza Popular para esconder todo este dinero que habían recibido, eso es lavado de activos. Incluso cuando se presentó dijo, ustedes van a ver acá que pasará el señor Dionisio, el señor Tal a decir que entregó la plata, hizo con su chaleco antibalas y todo. ¿Cuál es el argumento suyo que desmonta ese argumento de lavado de activos? Por lo que usted me acaba de decir que sí, efectivamente cometieron, ¿no? O que tendría que responder el sobrino del señor Yoshiyama, perdón. Es que acá hay una cuestión muy simple. El lavado de activos requiere para su configuración la procedencia del dinero ilícito. El señor Pérez se ha concentrado en plasmar toda su tesis de imputación en los supuestos actos de simulación, ¿no? En que los aportes fueron simulados. Ok, que yo conseguía a tal persona para que diga que aportó tanto cuando en verdad no lo había hecho, sino que él le dio la plata para que la aporte. Todo el caso está concentrado en eso, pero se ha olvidado el núcleo, el corazón del tipo penal, y el tipo penal te exige puntualmente que tengas que determinar, primero, incluso y determinar cuál es la fuente ilícita del supuesto aporte. Vayamos al tema Odebrecht. En el tema Odebrecht él dice corrupción transnacional. Oye, dime, primero, ¿de dónde viene supuestamente dentro de esa mega la supuesta corrupción transnacional? No termina nunca de aterrizar. Más allá de que no entramos a discutir cuáles son las pruebas del supuesto aporte, lejos de eso. No termina de aterrizar. Segundo, en el caso del señor Romero, en el caso del señor Rasmus, Cristian, hay cuartos enteros de documentos contables, financieros, económicos, bursátiles de ambas empresas que todos determinan con pericias, auditorías y demás que el dinero es de fuente lícita. Cuando él dice, vendrá el señor Romero a declarar, vendrá el señor... Pero él sostiene que defalcaron justamente a los accionistas del banco. No. Pero sin embargo nunca acusó de nada al señor Romero. Nunca lo acusó porque no tiene cómo acusarlo. Es imposible acusarlo. El señor Rasmussen que, bueno, murió, entiendo, pero tampoco dijo que ese dinero era ilegal y de que cuál era la actividad ilegal que cometía para generar dineros maculados que se lo habrían entregado. Se limitó a decir fraude en la administración de personas jurídicas. Pero como tú bien dices, ¿cuál de los codirectores, coaccionistas o demás de las respectivas empresas denunciaron o alegaron haberse visto perjudicados? El señor Pérez no dijo nada en absoluto, porque es inviable esa construcción del tipo de fraude en la administración de personas jurídicas. Caso Confiep, la Fiscalía de la Victoria determinó que no había fraude en la administración de personas jurídicas. Ok, pero en la que ustedes niegan dinero de Odebrecht, ¿él cómo ha planteado que ese dinero era negro, era ilegal, si es que él nunca le ha imputado la figura de lavado de activos a la propia Odebrecht? ¿Cómo él sostiene eso? Es que no lo sostiene. Lo único que se limita a decir es el dinero maculado proviene de corrupción transnacional. Más nada. Cristian, eso no es suficiente para pretender 35 años de prisión a una pero persona. si hay una declaración de Barata que dice que le entregó dinero a Barata dice que supuestamente le entregó dinero al señor Yoshiyama, pero termina reconociendo que él no le consta que el dinero hubiera ingresado a Fuerza Popular. De hecho, cuando se le pregunta... Uy, le está barriendo detrás de la basurita a Yoshiyama. Jamás, jamás. Cuando el señor Barata declara en esta atribución supuesta que le hace el señor Yoshiyama, nunca termina de aclarar y por el contrario se contradice en su supuesta versión. Primero dice, le di en una casa de San Isidro y describe la casa para tal lado y tal cosa, tal lado. Sí, en esa casa le di el dinero al señor Yoshiyama. Fiscalía, vamos fiscalía, van los peritos, va la policía, vamos nosotros, vamos a ver la casa. No se ajustaba a la descripción del señor Barata. Segunda versión del señor Barata en otra declaración. No, ahora se lo dio a un hombre aparentemente empresario de 50 años.
describe una persona totalmente distinta al señor Yoshiyama. Tercera versión del señor Barata, ya no Yoshiyama en la casa, ya no el señor de 50 años de versión empresario, deje la maleta en la mesa. Totalmente inconsistente y contradictorio. Déjame hacerle unas preguntas por fuera. ¿Usted cree que es políticamente reprochable haber recibido ese dinero a escondidas? Pero es que ¿qué dinero? Si no se recibió el dinero. Yo le creo al señor Yoshiyama que dice que no ha recibido el dinero. No te estoy desviando. Me está desviando porque yo le estoy preguntando del BCP y de Ramus haber recibido dinero. Ese dinero que usted sí admite haber recibido. ¿Qué cosa? Que yo diga que si fue bueno o malo, yo no soy quien para poder moralizar o poner temas éticos o no hay. Usted diría, o usted tiene la certeza de que Fuerza Popular, porque vaya que es una diferencia, por ejemplo, PPK no tiene perro que le ladre y Keiko Fujimori sigue teniendo una bancada y la ha seguido manteniendo a lo largo de los años. Eso ha sido, digamos, una barrera, si se quiere, de contención políticamente, tener ese apoyo político en el plano judicial, beneficioso o perjudicial. Y si es que finalmente, como alega José Domingo Pérez, y no solo José Domingo Pérez, sino Jaime Villanueva en declaraciones, de que Fuerza Popular podría haberlo manipulado para que se le aleje del proceso a José Domingo Pérez. Y cuando yo pregunto eso, claro, usted me dice que sí estarían pidiendo que salga José Domingo Pérez. Yo no entiendo cómo pueden pedir que salga José Domingo Pérez si es el que más ha favorecido de que esto no llegue a ningún buen puerto, más allá de que han sido años de proceso, como usted me dice. Es que, a ver, más allá que la condición del señor PPK en la cual se encuentre, ¿tú crees que pudiera ser comparable? ¿Quién estuvo 3 veces en prisión? ¿Quién tuvo que estar 480 días recluida, alejada de sus hijas, de su familia? Es cierto, es la que más, sí. O sea, digamos, a ver, aquel que diga, no, que el poder y se beneficia, no se beneficia de nada. Keiko nunca hubiera estado en prisión si es que eso hubiera sido posible o real, Cristian. O sea, Keiko, sí, pero cuando Villanueva dice que Marta Moyano le decía para finalmente sacar, y usted me confirma que quieren sacar a José Domingo Pérez, yo sigo sin entender por qué lo quisieran finalmente sacar si ha sido el fiscal más negligente en un caso de tanta trascendencia como el caso de ustedes. Entiendo tu lógica, pero entenderás que nosotros, si la ley te permite, y en el caso del señor Moyano, es algo que siempre hemos reclamado nosotros. Lo han hecho públicamente, es cierto. O sea, que no le pueden atribuir eso y lo seguiremos reclamando porque si no sería convalidar una mala actuación de parte de un fiscal que consideramos desde un inicio carente de objetividad e imparcialidad y marcado con un sesgo en contra de Keiko. Correcto. O sea, que nos den la razón. Lamentablemente, ¿quién decide las exclusiones del señor Pérez? El señor Vela. Correcto. Doctora Loza, un placer como siempre, muchísimas gracias. La invitaremos próximamente cuando conozcamos seguramente a través de, de algún medio. Que nos lo pasen. La denuncia. Gracias.